resucitó y ha sido exaltado a la derecha de Dios su Padre. Desde allí volverá en gloria. Catecismo básico para adultos. Episodio 7. Habíamos por un tiempo abandonado estas comunicaciones, dado la necesidad de publicar otro tipo de videos y para evitar saturarlos con tantas comunicaciones. Pero ahora retomamos este catecismo básico, de tono querigmático, simple, que no quiere ser extensivo, sino concentrarnos en las temáticas fundamentales en un repaso del credo de nuestra fe. Y justamente en el episodio 6 habíamos contemplado la pasión y muerte en cruz de Jesucristo. Retomemos la formulación del credo. El credo más breve, que llamamos apostólico, afirma así: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. El credo más extenso, conocido como el credo de Nicea y de Constantinopla, lo formula de esta manera: por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Habíamos dicho que podemos darnos cuenta que hay como tres grandes núcleos temáticos: la pasión y muerte en cruz, y luego el descenso, exaltación, la resurrección. Desciende al lugar de los muertos, pero desde allí resurge, resucita, y exaltado asciende, se encuentra a la derecha del Padre en el trono de la gloria. El tercer núcleo es que volverá en gloria para el juicio universal, para el juicio de vivos y muertos. Bien, vamos un poco a la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Quisiera, a ver si lo puedo hacer rápidamente con ustedes, contemplar el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y un texto de San Pablo en Filipenses 2. El capítulo 20 del cuarto Evangelio va a tratar de la resurrección. Todos ellos nos van a traer relatos de resurrección, y el libro de los Hechos, testimonios de la iglesia primitiva tras la Pascua del Señor. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo,
con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Primer acto entonces, María Magdalena ve la piedra corrida del sepulcro y piensa que han robado el cuerpo del Señor. Y va a contar a los discípulos. Ellos corren, Pedro y Juan, y aparte del dato de la piedra corrida que tapaba la entrada del sepulcro, nos dan otros dos datos, ¿no? Las vendas con las que estaba cubierto el cuerpo estaban esparcidas por el suelo, pero el sudario que le cubría la cara estaba prolijamente enrollado en la cabecera del sepulcro. Se nos dice que después que entró Pedro, entró el otro discípulo, el discípulo amado, que vio y creyó. Que todavía no habían comprendido el anuncio que Jesús había hecho de que tenía que morir y resucitar. Y así se cierra este primer acto, con algunos datos, con una maduración que está en proceso, comprender el anuncio que Jesús había hecho de su propia muerte y resurrección, y un discípulo amado que participaba de la intimidad de Jesús, que estaba en su seno, como Cristo está en el seno del Padre, que ve y cree. En el segundo acto se nos presenta esta escena. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dice: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Raboní, que significa maestro. Le dice Jesús: déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, al Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. En la segunda escena, María Magdalena, que había ido a buscar a los discípulos después que Pedro y Juan habían corrido hacia el lugar del sepulcro, seguía allí llorando. Estaba desconsolada. Alguien había sacado el cuerpo de su Señor, lo había movido a otra tumba, lo habían robado. ¿Qué significaba esta tumba abierta y la ausencia del cuerpo de su Señor? Ve entonces ángeles que le preguntan por qué lloran, y luego a un personaje que ella confunde con el cuidador de esos lugares, que también le pregunta: ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? Y ella entonces le dice dónde han puesto el cuerpo, ¿no? Jesús simplemente la llama por su nombre, María, y ella entonces resuena y lo reconoce la forma única y singular con que Jesús, el Señor, pronunciaba su nombre, y entonces se alegra, ¿no? Él le pide que no la retenga, que todavía no ha ascendido al Padre, es reciente y ha sido muy próxima a la resurrección, y entonces le envía a decirle a los discípulos, a los hermanos, lo que está viendo para que dé testimonio.
Y ella está tremendamente alegre porque se descubre que no han robado su cuerpo, que no lo han cambiado de tumba, sino que está vivo, que ha resucitado. Lo ha visto, ha escuchado su voz, en su voz su nombre pronunciado nuevamente. No lo ha podido reconocer porque seguramente es el mismo Jesús, pero al mismo tiempo ahora muestra toda su gloria, toda su divinidad, toda su potencia de viviente, de resucitado, es el Señor. Tercera escena. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, como leímos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró sus manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, que yo los envío a ustedes, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Muy bien, entonces, al finalizar ese día de la resurrección, al atardecer, se aparece en medio de los discípulos el Señor Jesús resucitado, les desea la paz, esta paz que es la saciedad y el gozo de estar en alianza con Dios, que resume un poco la plenitud de los bienes de la salvación, que son fruto de esta alianza, de esta unión con el Señor, y les muestra sus manos y sus pies, su costado, las heridas del crucificado, que siguen presentes. Reiterando de nuevo el deseo de que la paz esté con ellos, sopla el Espíritu Santo y los envía a perdonar los pecados, a anunciar la resurrección, a reconciliar a los hombres, a reconciliarlos con Dios. De alguna forma se ha dicho que este es el Pentecostés que nos cuenta San Juan, que el mismo día de la resurrección, de esa cruz y de esa resurrección, de esa Pascua, brota el Espíritu Santo sobre la iglesia naciente y son enviados. Por motivos de brevedad no continúo leyendo, pero después van a ver que faltaba uno de los discípulos, Tomás, que se niega a creer y que 8 días después el Señor se va a reaparecer a ellos y le va a pedir a Tomás que meta sus dedos, su mano, en las llagas de los pies, de las manos, en la herida del costado, y entonces él va a creer y va a decir: Señor Dios mío y Dios mío. Y Jesús va a decir: felices aquellos que ven que creen sin ver. ¿No? Todos los creyentes que, apoyados en el testimonio de los apóstoles y en nuestra propia experiencia del Señor resucitado, creemos. Pero de nuevo interesante esta identidad, ¿no? El crucificado es el resucitado. El resucitado se muestra con esas mismas llagas de la pasión. El evangelista Juan en el Apocalipsis lo va a describir como el cordero degollado y al mismo tiempo victorioso. La identidad entre el crucificado y el resucitado, el mismo Cristo. La resurrección no borra las llagas de la crucifixión. En las llagas de la crucifixión podemos experimentar el amor victorioso del Señor y también en ese traspasado la efusión de su espíritu. Daría para más la contemplación de la cristología juánica. Los invito también a buscar en los evangelios otros textos sobre la resurrección del Señor.
Vamos a adentrarnos ahora en un hermoso texto de Filipenses 2, versículo 6 en adelante. Dice San Pablo, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciendo semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 6 al 11. Famosísimo texto que nos trae este motivo, el descenso y el ascenso. Un motivo teológico también muy desarrollado luego por los santos padres, los padres de la iglesia, ¿no? Y entonces en este himno antiguo, seguramente cantado en las liturgias cristianas del primer siglo, de las primeras décadas, San Pablo nos afirma, ¿no?, la eternidad del Verbo, su preexistencia junto al Padre, y que se anonadó, se abajó, se hizo uno de tantos, tomó forma de siervo, la encarnación, se hizo hombre. Y se hizo hombre, y en este ser hombre ofreció su máximo testimonio de amor, entregándose a sí mismo, aceptando la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Que sin embargo, este que murió en la cruz, resucitó, resurgió, vive y asciende, ¿no? Ahora no tenemos tiempo de tomar todos los textos, pero justamente una experiencia fuerte de la comunidad primitiva de los discípulos es que tras la resurrección, durante 40 días se les apareció de diversas formas. En cada ciclo pascual revivimos esta experiencia y hacia el día 40 asciende, está ascendiendo a la gloria del Padre, entronizado con todo poder y autoridad junto al Padre, Señor de cielos y tierra, Señor de la historia, del tiempo y de la eternidad. Es el Cristo, el ungido, el exaltado, el que está junto a Dios el Padre en la gloria. Nosotros también tenemos ese título de Jesucristo Rey, Rey del universo. Bueno, es esto, ¿no? Él tiene todo poder y toda gloria, en comunión con el Padre, en igualdad con el Padre. Y entonces San Pablo nos va a decir hermosamente, vuelvo a leérselos, ¿no? Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, testimonio del resucitado viviente, exaltado, Señor de todo, que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese Jesucristo es Señor, para gloria de Dios su Padre. Hermosa expresión, a mí me gusta tanto, ¿no? Que creo que habla mucho de la misión de la iglesia, esta misión evangelizadora. La iglesia está en el mundo para anunciar a Jesucristo, que hemos contemplado, entregado por nosotros en su pasión y muerte en cruz, pero que también contemplamos victorioso en el amor por su resurrección. Vive, ha vencido el pecado y la muerte. Es el Señor, está a la derecha del Padre. Tiene todo poder y toda gloria. El Padre ha puesto todo en sus manos. Y este Hijo que tiene todo en sus manos,
porque el Padre se lo ha concedido, también ofrece todo el universo al Padre, recapitulará todo en él, dirá San Pablo en otros signos, en otras expresiones de sus cartas, le entregará todo el universo recapitulado en él al Padre Dios para su gloria. Y entonces esta es la tarea de la Iglesia, ¿no? Anunciar a Jesucristo para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios su Padre. Esta es nuestra fe en Jesucristo. Este es el centro de la fe de la Iglesia. Su encarnación, su Pascua Redentora. Murió por nosotros, también se encarnó por nosotros, para manifestarnos el amor de Dios, para hacer posible el amor de Dios, para que podamos recibir y ser transformados, deificados por ese amor de Dios, manifestado en su encarnación y en su Pascua. Y la Iglesia está en el mundo, tema que vamos a ir desarrollando en las próximas catequesis. La Iglesia está en el mundo para anunciar a este Jesucristo que el Padre envió. Para que la Iglesia pueda anunciar a este Jesucristo que el Padre envió, también será enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestra próxima catequesis. Creo en el Espíritu Santo. Pero no olvidemos, nuestra fe consiste en aceptar y contemplar y anunciar a este Jesucristo Hijo que el Padre envía, para que todo el mundo, para que todos los hombres en el derrotero de la historia, mientras haya historia, hasta el final de los tiempos, toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Volverá Jesucristo. Volverá a juzgar a vivos y muertos. Volverá glorioso. Este Jesucristo que anunciamos y en el que creemos. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.